Hola, ¿qué tal mis amigos? Es un gustazo estar con ustedes el día de hoy. Yo soy Alejandro Mendoza, el doctor inmobiliario, y me encuentro con un muy buen amigo del medio, Federico Sobrino. Es un gustazo que estés con nosotros hoy. Gracias, Alejandro, con mucho gusto estoy aquí y agradezco la invitación. Ok. Bueno, pues nuestro invitado del día de hoy tiene una trayectoria bastante larga en el medio inmobiliario. Desde la Asociación de Administradores de Inmuebles, Universidad Anáhuac, tiene una carrera bastante larga como maestro y también apoyando a otros inmobiliarios en su crecimiento. Pero me gustaría más darte el espacio para que nos platiques cómo ha sido tu trayectoria inmobiliaria. Bueno, Alejandro, yo te voy a decir, yo empecé en la cuestión inmobiliaria sin querer. Okay. Yo estaba estudiando la carrera de Derecho. Por cuestiones familiares. ¿En qué universidad estuviste? En la Libre de Derecho. Okay. Aunque siempre digo que mi título es de la Universidad de Santo Domingo, Campus Centro Histórico. Okay. Digo, por Santo Domingo. Ok. Ajá, digo, quien no sepa, sí, la Ciudad de México hay una plaza en donde los portales de Santo Domingo pues copian todos los documentos oficiales y precisamente con esos posteriormente va uno a hacer trámites supuestamente. Entonces, bueno, ese es el chiste, por decirlo así. Ok. Bueno, entonces empezaba a estudiar la carrera y por una cuestión familiar, un hermano me dice, oye, voy a estar algún tiempo estudiando inglés y te pido que por favor durante 3 meses pues ayudes a las labores de la administración de algunas propiedades. Empiezo a administrar y bueno, de esos 3 meses ya llevo 40 años en esto. Okay. Bueno, de 38 en realidad, porque yo ya estaba trabajando con un abogado, litigando arrendamiento, y bueno, empezamos a trabajar en esto. ¿En qué año fue eso? Estamos hablando de 1984. Okay. 40 años exactamente. Bueno, en 1984 empiezo el litigio y en 86 empiezo ya a trabajar la administración propiamente. Okay. Mi primer trabajo inmobiliario como tal fue la remodelación de un edificio para consultorios médicos y administrar ese edificio. Al día de hoy, bueno, empecé yo trabajando, haciendo adobes, por así decirlo, y hoy afortunadamente ya soy socio en esa empresa y sigo siendo director de Consultorios ABC. Okay. Posterior a esto, empiezo a trabajar también con una organización religiosa, que es la primera que me da la oportunidad de administrar ya a nivel exterior la cuestión inmobiliaria, y al mismo tiempo uno de los doctores de mis inquilinos, y pasa una cosa muy curiosa, un día me habla, me dice, oye Federico, pues resulta que este mes pues se me pasó pagarte, entonces te voy a pagar tarde la renta, etcétera, etcétera. Al siguiente mes vuelve a pasar lo mismo y se me olvidó, etcétera, etcétera. Al tercer mes me habla y le digo, bueno, ya no es posible, existe en el contrato una pena moratoria y pues la tienes que pagar, etcétera, etcétera. La tiene que pagar. Yo también en ese momento todavía, pues yo empecé a los 20 años en esto. Okay. Entonces, finalmente, bueno, una discusión de 2 horas y bueno, pues ya, finalmente la paga. A los 20 días de esto me habla, me dice, yo creyendo que todavía me iba a reclamar lo mismo, me dice, oye Federico, quiero platicar contigo. Sí, a sus órdenes, doctor. Dice, tengo un edificio en tal parte, cerca del metro Chapultepec en aquel entonces. Dice, y quiero entregártelo en administración. Le digo, a ver, pues como que no me cuadra. Hace 2 semanas estuvimos discutiendo por una cosa. Dice, precisamente por eso. Sé que mi edificio va a estar en buenas manos. Y fue mi primer cliente, digamos, externo ya directamente como cliente. Okay. Y desde entonces, bueno, empezamos a administrar todo lo que es rentas primero y posteriormente condominios. Llegamos a administrar en la oficina alrededor de 1,600 unidades. Hoy estamos cambiando un poco con respecto a lo que decías, pero bueno, empiezo obviamente a capacitarme, a meterme mucho en el tema. Yo tuve mucha suerte y te voy a comentar, y así lo veo, siempre tuve
acceso a los mejores maestros. Okay. Desde primaria, secundaria, considero las mejores escuelas. Yo soy exalumno marista. Posteriormente llego a la Escuela Libre de Derecho. Todos mis maestros se llamaban como los libros. Okay. Y entonces cuando llego al medio inmobiliario, mi interés principal, hago un diplomado en Administración y Finanzas en Bienes Raíces en los años 97-98, y en ese momento me decido meterme a asociaciones y todo esto. Pero yo decía, a ver, ¿en dónde voy a conocer a los mejores administradores? Yo lo que quiero es tener contacto, conocerlos y poderlos consultar. Okay. Resulta que en ese momento me meto a AMPI, a la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, donde yo consideraba y considero además al día de hoy que están o estaban los mejores administradores en su momento, administradores de la talla de Lomelín, de Kunz, que en ese momento pues lo que yo quería era tener contacto con ellos y saber de ellos. Hoy te puedo decir que muchos de ellos, algunos ya no están en este mundo, fueron mis amigos, me hablé de tú, y no solo los consultaba yo a ellos, sino con mucho gusto te lo digo, ellos me consultaban a mí en algunas cuestiones. En el año 2000 nos invita Adolfo Kunz a fundar el Instituto de Administradores de Inmuebles, el cual, bueno, soy socio fundador, fuimos 6 fundadores, y a raíz de ese momento empiezo también a tener mucha experiencia en materia de administración. Tenemos también años después, ya participaba en foros, en pláticas, etcétera. Y en el año 2005 se me da la oportunidad de ser el titular de la materia de arrendamiento y condominios en el diplomado de formación del profesional inmobiliario en la Universidad de Anáhuac. Okay. Y desde entonces he tenido la oportunidad de dar clases en varias universidades. He tenido la oportunidad de asistir a varios foros, incluso a nivel nacional e internacional. Hemos estado en Brasil, en un mes exactamente voy a estar en Colombia, en España, en Estados Unidos, obviamente en México, en muchas secciones del propio AMPI, y además también estoy en Coparmex. En Coparmex también, bueno, en AMPI he sido consejero nacional, consejero local, director del Instituto de Administradores, que ahí curiosamente a lo mejor uno de los logros que a mí me gusta presumir mucho fue la desaparición del impuesto predial base rentas en el año 2008, en donde eso abrió la inversión a grandes capitales, grandes edificios en Reforma que hoy conocemos, pero refiriéndome un poco a la historia, en Coparmex también me tocó ser, en primer lugar, generamos la primera feria de vivienda en ese momento de Coparmex en 2005, siendo de tu servidor presidente de la Comisión de Vivienda de Coparmex Ciudad de México. Actualmente sigo siendo consejero de la Comisión de Vivienda Nacional de Coparmex, y esto ha hecho que también yo tenga la representación en muchos foros. He tenido la oportunidad de estar en CONAVI, la Comisión Nacional de Vivienda, en Infonavit principalmente, en donde actualmente soy asambleísta nacional por parte del sector empresarial. Y bueno, ahí te entero de todos los chismes. Todo lo que he aprendido de vivienda ha sido sobre la marcha en el Infonavit. Soy consejero desde el 2013 en Infonavit, en diferentes cargos, Ciudad de México a nivel nacional, y como te digo, hoy asambleísta. Y por otro lado, también he tenido la oportunidad de pertenecer a algunas otras asociaciones. Hoy soy secretario de FIAPSI. FIAPSI es la Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias a nivel mundial. Tenemos alrededor de 1,5 millones de afiliados en 94 países. Esta fue fundada posteriormente a la Segunda Guerra Mundial en Francia, y precisamente para aglutinar los intereses principalmente de los inmobiliarios, pero no solo de los inmobiliarios comercializadores. De hecho, la FIAPSI se forma de administradores de inmuebles. Okay. Y posteriormente se va abriendo el catálogo, por decirlo así, y se va dando esta facilidad. Hoy soy secretario del Capítulo México, y las oportunidades internacionales que se presentan son interesantísimas. De hecho, hoy estamos haciendo
un ejercicio en derecho comparado sobre el arrendamiento, porque tú sabes que las reformas que se están proponiendo son principalmente en arrendamiento en México, en materia de vivienda. Entonces estamos analizando todo esto. Me ha tocado como ser maestro, yo aprendo mucho más de los alumnos que los alumnos de mí. Un día mi director en la Universidad de Anáhuac me dice: oye, Federico, yo no sé por qué te pago por dar clases, porque no das clases. Le digo: a ver, explícame. Dice: no, quien dan clases son tus alumnos, no tú. Entonces, sí, claro. Es fantástico el compartir con ellos, y también recibir la retroalimentación es fabuloso. En especial, hay perfiles, dependiendo de lo que estemos enseñando, hay perfiles de alumnos que te enseñan tanto o claro, incluso más que el maestro, y siendo alumno generas una conexión fabulosa con los otros compañeros, y el nivel de aprendizaje es altísimo. Me encanta eso. Yo he tenido la oportunidad de tener desarrolladores como alumnos. Les digo: ya, a ver, espérame tantito, me siento yo allá abajo y por favor pasa a dar la clase tú, porque la verdad no tengo mucho que enseñarte a ti. Sí, entonces, sí. Bueno, sí, en este momento, pues aunque no debería estar yo muy contento, bueno, pues sí, se abre una nueva oportunidad. Como abogado, obviamente, yo digo, conozco perfectamente la materia jurídica y la materia de inmobiliaria, y entonces se está dando una conjunción muy interesante, en donde hoy estoy pasando de ser administrador a ser consultor en cuestión jurídica, en cuestión inmobiliaria y también en capacitación. Estamos formando un equipo muy interesante. Damos seminarios. En este momento estamos dando un seminario de arrendamiento. Vamos a dar un seminario de derecho inmobiliario. Y esto va enriqueciendo finalmente, y digo, sobre todo con las necesidades que hoy tenemos a nivel mercado. Bueno, crecer, que los inversionistas estén bien informados, que los inmobiliarios estén bien informados, y que sepamos dar el consejo que requiere para tomar decisiones cualquier cliente. Efectivamente, yo creo que el objetivo de la capacitación es generar una buena toma de decisiones en inversiones y también en el manejo de las empresas inmobiliarias. Entonces, en eso yo creo que estás haciendo un papel bastante bueno. Muchísimas gracias por compartir esto, y bueno, pues vámonos a una pausa y volvemos en 2 minutos aquí con el Doctor Inmobiliario. Y ya estamos aquí de regreso en su programa El Doctor Inmobiliario con Federico Sobrino. Federico, cuéntanos un poquito de lo que haces en Infonavit. Bueno, en Infonavit he tenido, como te decía, la oportunidad primero de ser consejero, y además he metido las patas. Ha sido chistoso. Yo ingreso al Infonavit en 2003 vía Coparmex como representante del sector empresarial, y en ese momento estaba muy en auge, digamos, la participación de los desarrolladores en Infonavit, y obviamente los desarrolladores lo que querían era colocar vivienda nueva. Y el escuincle, que se dedicaba a vivienda usada, arrendamiento, etcétera, etcétera, empieza a provocar, digamos, que el Infonavit genere créditos para vivienda usada. Porque yo decía: a ver, si vivienda nueva efectivamente son 15 años de residuo de vivienda, por decir, para el crédito, 30 años, etcétera, etcétera, pues la vivienda usada, digamos, veamos, por ejemplo, por decir, y no quiero poner ahorita el ejemplo malo, pero bueno, el Palacio Nacional, ¿cuántos años lleva de construido? Y el Palacio Nacional está intacto. Y entonces, ¿por qué no dar un crédito sobre un inmueble que amenaza larga vida, por decirlo así? Y entonces provocamos precisamente lo primero, que el Infonavit generara créditos para esta vivienda usada. Eso casi me cuesta la chamba en Coparmex, porque resulta que uno de los desarrolladores que además estaba candidateándose para presidente nacional, pues se enteró y habló con mi presidente de Coparmex Ciudad de México, y al día siguiente me habló: oye, ¿qué hiciste? Le digo: pues no, nada, yo fui a la junta, etcétera, etcétera, y le propuse esto. Dice: pues ya te andan ahí candidateando para que salgas de Coparmex. Pero bueno, posteriormente a eso, como te digo, he aprendido yo mucho en materia de vivienda, en materia de créditos y en materia de políticas de vivienda finalmente. Por ejemplo, mucho se ha dicho que en la primera década, poco más de la primera década de este siglo, el Infonavit construyó lejos y mal. Sin embargo, yo corregiría: el Infonavit no construyó.
los desarrolladores lo único que hicieron fue acudir a los municipios, acudir a los estados, en donde los municipios y estados daban los permisos para construir a kilómetros de distancia, eso me queda claro, pero los municipios eran los interesados en que eso sucediera. Entonces, aquí fue una labor de equipo, por así decirlo. Posterior a eso, y aquí una aclaración muy interesante, en el año 2013 promovemos que el Infonavit tenga un ejercicio de arrendamiento. Entonces, en el año 2013, mi maestro y amigo Marcelo Salles y tu servidor, junto con un equipo de Infonavit, implementamos lo que se llamó el Arrendavit, 2013 a 2019. No tuvo la suerte esperada, yo considero por tiempos, yo considero que se tomaron algunas decisiones que se pudieron haber tomado de otro modo, pero en 2019, a pregunta expresa de tu servidor, el actual director del Infonavit, Carlos Martínez, dijo que desaparecía el programa porque la ley no permitía que el Infonavit rentara o que el Infonavit diera un crédito, porque el Infonavit es una institución de crédito, no es constructora, diera créditos para renta. Sin embargo, el otro día, bueno, los últimos días nos hemos dado cuenta que la reforma que se quiere promover es para renta y para que el Infonavit construya y rente. Entonces, okay, bueno, ahí hay incongruencias, tal cual. Por otro lado, el Infonavit, siendo una institución para los trabajadores, para que los trabajadores lleguen a adquirir una vivienda digna según el artículo 4 constitucional y la ley del Infonavit, pues hoy no está cumpliendo con sus objetivos, y te lo digo categóricamente porque sé como asambleísta, en primer lugar, que en ningún estado de la República está llegando a sus metas, primero. Segundo, su cartera vencida es impresionante, que cualquier institución privada ya hubiera sido declarada o en quiebra o en suspensión de pagos por lo menos. Entonces, démonos cuenta, esta reforma también lo que persigue, hay un dato que a mí me dejó frío, hay 73 millones de subcuentas de vivienda, de todos los trabajadores que han pasado por la institución desde 1972 hasta la fecha. Y esas 73 millones, alrededor de 73, poco más de 73 millones, arrojan un valor de más de 1 billón de pesos. Entonces, ¿en deuda? No, de ahorro, okay, de los trabajadores. Veamos que el Infonavit, la función del Infonavit es cuidar el dinero de los trabajadores, es una institución de y para los trabajadores, no es institución de gobierno. Los empleadores o los empresarios que ahí representamos son finalmente los intereses del 5% que se deposita en una subcuenta de vivienda a favor de los trabajadores. Pero el gobierno no tiene por qué tomar decisiones unilaterales. Entonces, démonos cuenta y veamos, pongamos atención del dinero del Infonavit, que no es del gobierno, que es de los trabajadores, y que así tendremos que defenderlo. Que hoy, desde mi punto de vista, el Infonavit no está cumpliendo con su cabal obligación de dotar de vivienda a los trabajadores formales de México. A ver, déjame entender un poquito el panorama. ¿Sabes tú cuánto tiene de cartera vencida el Infonavit en total? Oficialmente está cerca del 20%. Sin embargo, en datos extraoficiales sabemos que está cerca del 30%. ¿Esto en millones de pesos, aprox cuánto es? No sé el dato, pero te lo voy a conseguir en estos días para que lo puedas publicar. Pero obviamente, digo, imagínate una institución que trabaja con un 30% de cartera vencida, pues es imposible. Un banco maneja el 3, el 5%, y ya estamos hablando de datos, o sea, de números alarmantes. Y por eso es que... Ok, esta es opinión del doctor inmobiliario. Tenemos una institución como Infonavit que vende la cartera a empresarios que la compran y entonces se adjudican los predios y los revenden.
a las casas abandonadas, efectivamente. Sí. Y no, incluso hasta también muchas ocupadas que salen en remates, entre otras cosas. Sí. Entonces, ahí hay un nicho de negocio bastante fuerte, pero el problema es que ese negocio se genera de la falta de eficiencia en la emisión de crédito. Claro. Y también a veces he hecho un par de comentarios, esto ojo a Indavín y ojo también a nuestros compañeros valuadores, que los procesos valuatorios, en especial en esa etapa en la que todos los desarrolladores compran tierra en la periferia de la ciudad y construyen ahí un montón de inmuebles, miles de casas, lo que hicieron fue meter todos esos predios a una burbuja de precios, inicialmente de crédito, en la que los valuadores respaldaban el monto que el desarrollador pedía, pero desde un punto de vista de un mercado inflado. Sí. Y entonces le dan en la torre a todo ese mercado porque todos los créditos que se dieron tenían que pagarse de alguna manera por los trabajadores. Y a mí me ha tocado ver, literalmente, estar platicando con gente a la hora de asesorarlos y lloran por sus créditos, ya sea Infonavit, Fobiste, que no estuvieron bien planteados porque, para empezar, estaban comprando por lo menos un 30 a 35% arriba de lo que era el valor de la vivienda. Y no conforme con eso, pues teniendo vidas útiles de créditos de 2.5 a 3 veces el valor del inmueble, pues generan valores inflacionarios bastante altos en el mercado inmobiliario. Claro. Entonces, ahora, al momento en que tú presentas esto, tenemos un activo, comentas tú que es de más de 1,000 millones de dinero disponible de los trabajadores, pero también tenemos, yo diría que por lo menos un par de miles de millones de pesos en deudas, porque claro, ese dinero está ahí rezagado. A ver, te lo digo, el dato que sí tengo es que hay 5.3 millones de créditos activos en el Infonavit al día de hoy. 5.3 millones y de si créditos. Tenemos el 30% vencido, pues okay, ahí tenemos ya un dato. ¿Me explicó? No puedo darte el dato en pesos, pero sí el dato en porcentajes. Súper bien. Ajá. Okay. Muy interesante esto. Así es. Va. Entonces, ahora también hay otros baches con Infonavit. Y nada más déjame aclarar una cosa que además nos está faltando y que yo ya solicité. Soy invitado a la Comisión Consultiva Regional de Ciudad de México. Okay. Ni siquiera la Ciudad de México, yo creo que es en donde menos viviendas abandonadas, etcétera, etcétera, hay. Yo pedí que se incluyera el dato de viviendas invadidas o que tuvieran algún problema jurídico. Como buen abogado o como mal abogado, pues es un dato que me interesa. Claro. Y te llevas un segmento de mercado súper amplio. Porque hay que sumar no solo la cartera vencida, sino todo este tipo de viviendas que realmente y vamos a ver el problema. ¿Cuál es el verdadero problema? Le estás quitando dinero a los trabajadores para poder acceder a una casa. Y el que lo está haciendo, precisamente, pues es la propia autoridad. Entonces, ¿en quién puedes confiar? Y ese es, como tú dices, esa es mi opinión como consejero del Infonavit, y aquí lo digo. Y si me cuesta la chamba, bueno, ya, como te digo, no será la primera vez. Entonces, bueno, realmente hay que decir las cosas como son, y quienes tenemos conocimiento de esto, tenemos que hablar totalmente de lo que conocemos y de lo que sabemos. Y es que decir las netas a veces resulta bastante pecaminoso, porque te la gente muchos que enemigos. pero fíjate que es por un problema bien grave, y esto yo lo he visto en muchos lados. No voy a decir lugares porque estas han sido pláticas que he tenido con algunas personas de directivos de muchos lados. Uh-huh. Y es que a veces ni siquiera ellos saben. Claro. O sea, en la mayoría de los cargos de este tipo estás ahí por política, estás ahí porque tienes el acceso y los medios para estar ahí, pero no necesariamente porque tienes todas las habilidades y el conocimiento para estar. Entonces, de repente alguna vez estaba en una clase en la especialidad de evaluación, y dice la directora de la escuela, estos métodos, los 3 métodos base para evaluación, decía, es que esto ya refleja el mercado inmobiliario. Yo le dije, bueno, espérame, tus muestras son solamente de la oferta, no estás tomando en cuenta la demanda. Claro. Y
de ahí, bueno, me dijo, bueno, a ver, explica, y precisamente toqué el tema de unos desarrollos que en ese tiempo yo traía muy fresco en Zumpango. Entonces dije, mira, esto es lo que está pasando, estas son las gráficas, estuve estudiando bastante esto meses anteriores, entonces tenía los números fresquecitos, los proyecté en pizarrón. Total de que ellos se iban enterando de esa situación. No es como que esta información que tú estás compartiendo fluya solamente para las personas que realmente se meten a estudiar qué es lo que está pasando con los mercados, que hacen análisis más profundos. Son los que realmente sabemos qué es lo que está pasando ahí. Así los es. Que ven los mercados desde el punto de vista, voy a ver en cuánto están las casas aquí para ponerlas en venta o en renta, no tienen la perspectiva para una visión tan amplia, ni tampoco para la toma de decisiones en una situación como esto. Y eso hace ver a los intelectuales como los malos. Eso es terrible, pero más bien a modo de sugerencia, si es que nos están escuchando, mis amigos, creo que una parte que implica el conocimiento es también tener la humildad para poder asimilarlo, hacer que este forme parte de tu criterio y que te permita tomar decisiones a largo plazo, porque para el caso de todas las personas que tienen voz y voto con las decisiones del Infonavit, de todos los colegios de evaluación, colegios de notarios, el que ellos den un plumazo a veces representa que personas pierdan su patrimonio o que lo obtengan de una manera mucho más fácil de lo que deberían de. Entonces, son muchas complicaciones que hay que considerar. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, no en balde hoy, y te referías a la oferta y demanda, hay mucha gente que quiere vender o quiere intercambiar o acabar, matar, por así decirlo, su crédito de Infonavit. Yo conozco muchísima gente que hoy tiene viviendas fuera de, por ejemplo, en la Ciudad de México, fuera de la Ciudad de México, que está viendo cómo le hace para deshacerse de su vivienda y obviamente del crédito. Sí, por supuesto. Otra que está pagando el crédito con una casa invadida. Ajá, sí, que eso pasa. También en un momento dado tendría que asesorar el propio Infonavit. ¿Por qué? Muy sencillo. ¿De quién es el crédito? ¿De quién es el dinero? Los famosos traspasos que acaban muy mal en la mayoría de los casos. Que bueno, finalmente el Infonavit, Fobiste, tiene prohibidos los traspasos. Les llama de otro modo, que se llama sustitución de titular de crédito, alguna cuestión así. Pero eso, traspaso como tal. Eso es cuando es legal. Ajá. Es cuando pones a alguien para que sustituya. Efectivamente. Pero están los traspasos clandestinos, exacto, los que se hacen con un contrato de compraventa y un poder notarial. Ahí es terrible. Sí, de acuerdo. Bien. Bueno, pues fíjate qué interesante poder profundizar en todos estos detalles. Ahora, a lo largo de tu carrera, me imagino que habrás visto casos complicados, ya sea por el lado de Infonavit o por el lado de arrendamiento. ¿Qué es un caso que quisieras compartir con nosotros? Mira, más que casos complicados, a mí me gustaría, casos complicados tengo muchos. De hecho, estamos escribiendo un libro, te lo platico porque además es un curso que dimos que se llama Más de 60 maneras de echar a perder tu negocio inmobiliario. Me encanta el título. Y es precisamente, pues, todas las experiencias que uno va metiendo la pata. Y además, como yo digo, yo soy un experto en el tema. Sí. Y fíjate que ese tipo de experiencias ayudan un montón porque casi todos los maestros enseñamos desde esto es el deber ser, claro, échenle ganas, pero ya cuando te metes a los casos complicados sale cada cosa, es fabuloso. Y todos empezamos metiendo patas. Sí. Y seguimos, algunos seguimos, sí. Pero todos empezamos metiendo patas. Mira, en tanto nos consideremos humanos y estemos en la trinchera, esas cosas van a pasar. Claro. El que no hace nada no le pasa nada, pero el que hace algo siempre va a cometer errores. Y eso no es malo, es un aprendizaje. Es fabuloso, bien, me encanta. No sé, y te voy a decir, situaciones difíciles las he pasado, pero a lo mejor me gustaría hablar más de la desaparición del impuesto predial base de rentas, no sé qué opines. Adelante. Porque fue una experiencia, la verdad, sin precedentes, así la veo yo. En ese momento me tocó ser director del Instituto de Administradores de Inmuebles, estamos hablando de 2008, y 2007, perdón, yo fui 2007-2008 director, y la negociación fue de una manera muy cordial, muy repentina también, porque finalmente lo que se requería, primero, partamos en primer lugar
de las rentas congeladas, que esas se dan en la Segunda Guerra Mundial. En 1942, 43 y 48 se generan los decretos presidenciales para las rentas congeladas y desaparecen hasta 1991. Okay. Esto hace que se generen los juzgados de arrendamiento en los 80s y 90s, porque había muchos juicios. Okay. Hoy el arrendamiento, yo diría que, salvo un articulito ahí que me hace ruido, que es el que dice que si yo no promuevo un juicio después de los 3 meses que un inquilino me debe la renta, se presume que las rentas anteriores están pagadas. Por todo lo demás yo no le cambiaría nada. Es una buena legislación, por lo menos en Ciudad de México, en materia de arrendamiento. Sin embargo, estamos hablando de que durante muchos años no se invirtió en arrendamiento. Entonces en 91 ya se quita, digamos, las rentas congeladas, empieza un nuevo mercado y al mismo tiempo en los años 2000, viene la crisis de 96-97, en donde el arrendamiento también crece un poco más, pero en ese momento también se generan los créditos, y recordemos que el Infonavit genera, 2.800.000 créditos de 1972 a 2000 y 5 millones de créditos del 2000 al 2012. Entonces eso hace también que el arrendamiento tenga una crisis a los principios de los 2000. Y esto hace obviamente que la inversión en todo lo que era renta pues decrezca. Entonces en 2007 nos sentamos con la autoridad de Ciudad de México, la autoridad fiscal, y promovemos la desaparición del impuesto predial base rentas, que así se conocía. Era un impuesto solo en la Ciudad de México a nivel mundial, que gravaba la renta, un porcentaje de la renta, y podía llegar hasta un 28% de la renta que se cobraba, pero no solo llegaba a un 28% de la renta que se cobraba, sino también de la renta que no se cobraba. Okay. ¿Me explicó? Entonces logramos en 2008, de hecho sale publicado el 5 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta de Ciudad de México, la desaparición, de la derogación o abrogación del impuesto predial base rentas. Y esto generó, y te voy a decir porque además fue muy interesante, cuando a nosotros nos dice la autoridad, tenemos por un lado un ingreso que equivale, no recuerdo exactamente la cantidad, pero era un ingreso bastante importante, era el segundo ingreso a nivel local de fiscal, el impuesto predial base rentas, y posterior a esto, nos dice, ¿con qué vamos a suplir este ingreso del fiscal? Le dijimos, muy sencillo, con toda la inversión inmobiliaria que va a haber, se va a suplir en predial, en escrituraciones, etcétera, etcétera. Y si te fijas y vemos la historia, la época en que mayor inversión ha habido en Ciudad de México y en algunas otras entidades, pero en Ciudad de México fue en estos años, 2008 en adelante, en donde en Reforma surgían edificios grandes diario, en Insurgentes, en avenidas principales de la Ciudad de México, precisamente porque ya estaba liberado este impuesto, y el impuesto se pagaba como cualquier hijo de vecino, era el impuesto predial base valor, que es, pues, yo creo que lo más justo y lo más equitativo, y por eso tenemos los edificios que tenemos en Reforma. Me vas a decir, oye, están vacíos. Ese fue un efecto posterior, ¿me explicó? Okay, sí, pero finalmente la inversión ahí está. Bien. Oye, y en relación a la parte de administración, ¿algún caso que tú consideres que haya sido fuerte en donde pudiste intervenir? Muchos. Yo te voy a decir, por ejemplo, en algunas ocasiones, simplemente te voy a decir, en Insurgentes 300 tuvimos la oportunidad, al día de hoy tú sabes que existe un problema, Insurgentes 300, ubiquemos el edificio, es un edificio que está en Insurgentes, Medellín y Yucatán,
un edificio que, como libro, digamos, tiene 2 cuerpos y que ha tenido una historia macabra, digamos. No solo dicen que aparecen fantasmas, sino bueno, hay gente que vive ahí digamos, de muy escasos recursos, y se han presentado crímenes, etcétera, etcétera. Sin embargo, por otro lado, es un edificio, que es lo que nosotros hemos, y ahí va nuestra colaboración, hemos indicado que es un edificio que presentaba en su momento, porque hoy ya cambió la ley de extinción de dominio, todas las características para que el Estado o el gobierno en ese momento procediera con la extinción de dominio de ese inmueble. Edificio que tiene, me parece, 12, 13 pisos, y los elevadores ya no suben, en primer lugar porque algunos se robaron el elevador como tal, y otros, bueno, el edificio está chueco después de 4 temblores, el estacionamiento que está en el subterráneo está inundado, y no es precisamente por agua limpia. Entonces todos estos problemas se presentan en un predio que tiene un valor sin precedentes en la Ciudad de México. Está en la esquina de Insurgentes y Medellín. Estamos hablando que en la zona, más o menos... Igual para nuestros radioescuchas que están en otros estados, esto es de las zonas de negocios más caras del país. Así es, efectivamente. Entonces, bueno, precisamente cuando dices, a ver, apliquemos la ley, perfecto. Ahí están todos los elementos para la extinción de dominio según la ley del 2009, reúne todos los requisitos. Autoridad, ¿por qué no procedes? Intereses oscuros, ¿qué hay atrás? Ajá. Ese tipo de cuestiones pues nos han llegado a nivel jurídico. ¿Y cómo se soluciona algo así? Bueno, precisamente como te digo, yendo con la autoridad, tratando de presionar. Yo te voy a decir, a lo mejor siempre me he sacado la peor parte. He representado, digamos, los intereses de los inmobiliarios y pues con todo lo que conlleva, porque muchas veces los representantes no se atreven a decir lo que tienen que decir. Yo desafortunadamente, Diosito no sé quién, no me puso pelos en la lengua y como te decía, bueno, se gana uno muchos enemigos, pero finalmente, bueno, uno dice las cosas que debe decir y representar realmente a su gremio. Por ejemplo, hoy tenemos una crisis fuerte en representación inmobiliaria en la gran mayoría de las asociaciones. Tenemos poca representatividad, tenemos gente con falta de responsabilidad y con intereses creados muy importantes, y finalmente tenemos que levantar la voz, ya sea en este momento no por medio de la asociación, pero tenemos que hacerlo, estamos mal acostumbrados a hacerlo y tenemos que proceder. Esa es nuestra chamba. Sí, claro. Muy bien, bueno, pues vamos a la parte final de este programa y me gustaría que pudieras compartir con nosotros un par de consejos para los inmobiliarios y el éxito que ellos pudieran tener en sus carreras. Bueno, yo te voy a decir, obviamente a mí me gusta mucho el tema del arrendamiento, le veo mucho futuro. Hay muy pocos administradores de inmuebles y yo considero que ahí hay mucho dinero, y te lo voy a dar con números. Estamos hablando de que de 35 millones de viviendas ocupadas en México, 6 millones de ellas son rentadas. Si nosotros calculamos una renta de 3,000 pesos, que no es nada, es una renta baja, de esas 6 millones de viviendas son 18,000 millones de pesos al mes. Si los administradores nos llevamos el 10%, estamos hablando de 1,800 millones de pesos. Hagamos las divisiones, 1,800 millones de pesos entre 32. ¿Cuánto me gustaría llevarme a la bolsa? 200, 300 mil pesos como administradores. Bueno, pues ¿cuántos administradores profesionales se requieren? Y ahí está a lo mejor el consejo. Capacitación. Yo en este momento te comentaba, estamos haciendo la transición de la administración propiamente a la consejería y a la capacitación 100% en materia inmobiliaria, precisamente porque el mercado lo requiere. Esa es
El consejo y en conjunto, que te diría, hay mucho mercado, sí, hay mucho futuro, sí, pero la experiencia es la que va a salir adelante y nos va a demostrar quién sí y quién no. Excelente, muchísimas gracias por compartir. Y me gustaría apoyar y también contrastar en un punto antes de cerrar la sesión del día de hoy. Fíjate que la parte del liderazgo a mí es algo que me llama mucho la atención en los gremios, porque sí es una parte social, pero todos, no solo en el ramo inmobiliario, en todos somos representados por el promedio de las personas que pueden tener acceso a estar ahí. Así es. Entonces, usualmente los intelectuales estamos en la universidad, la parte ejecutiva de los negocios está en los consejos de administración. Y algo que puede ayudar muchísimo es que nosotros podamos ayudar a permear con estos empresarios y con estos líderes el conocimiento que tenemos, porque sí es fundamental, sí ayuda muchísimo el que podamos compartir esta información para la toma de decisiones. Y bueno, pues ojalá pudiéramos coincidir en este punto. Sí, claro. Perfecto. Sí. Muy bien. Bueno, pues muchachos, así cerramos esta magnífica entrevista. Muchísimas gracias, Federico. Gracias por estar con nosotros el día de hoy y compartir tu conocimiento y experiencia. Muchachos, nos estamos viendo pronto en nuestra siguiente sesión aquí con el Doctor Inmobiliario.